no es solo una amnistía. Y eso es lo primero que empieza a quedar claro cuando se observa lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque lo que en la superficie aparece como un gesto político, como una medida para liberar presos y reducir tensiones, en realidad está abriendo una serie de preguntas que no tienen respuestas simples. Y esas preguntas no vienen solo desde dentro del país. Ahora también vienen desde fuera, desde organismos internacionales que comienzan a mirar con más atención lo que está pasando. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido algo muy específico: más transparencia en la aplicación de la amnistía a presos políticos. Y esa solicitud, aunque parece técnica, tiene un peso mucho mayor cuando se analiza el contexto en el que aparece. Porque no se trata solo de liberar personas. Se trata de cómo se hace, a quién incluye, a quién deja fuera y bajo qué condiciones. En febrero de 2026, el gobierno venezolano aprobó una ley de amnistía que, en teoría, permitiría la liberación de cientos de presos políticos detenidos durante años de conflicto interno. Pero desde el inicio, la medida generó dudas, no por la idea en sí, sino por sus límites. Porque no todos entran, y ahí es donde empieza el problema. La ley incluye exclusiones claras. Casos relacionados con delitos graves, como violaciones de derechos humanos o terrorismo, quedan fuera del alcance de la amnistía. En términos legales, eso puede parecer razonable. Pero en la práctica, esas categorías han sido utilizadas durante años para procesar a opositores, activistas y figuras críticas del gobierno. Y eso cambia la lectura. Porque cuando la misma estructura que decide quién es culpable también define quién puede ser liberado, la línea entre justicia y control se vuelve más difusa. Aún así, las liberaciones comenzaron. Decenas de presos fueron excarcelados en los primeros días tras la aprobación de la ley. Luego vinieron más centenares, según distintas organizaciones. Pero incluso esos números no lograron despejar las dudas, porque no hay listas completas. No hay criterios totalmente claros. No hay transparencia suficiente. Y eso es exactamente lo que la Organización de las Naciones Unidas está señalando. No basta con anunciar liberaciones. No basta con aprobar una ley. Lo que importa es cómo se aplica. Porque en este caso, la aplicación es todo. Organismos de derechos humanos han advertido que muchas de las personas liberadas no están completamente libres. Siguen bajo restricciones judiciales, con medidas cautelares, sin poder hablar públicamente o salir del país. Eso genera una sensación extraña. No es libertad total, es algo intermedio. Y cuando la libertad es parcial, la pregunta aparece de inmediato. ¿Se trata de una solución o de una pausa? Mientras tanto, otros casos siguen sin resolverse. Más de 400 presos políticos podrían haber quedado fuera de la amnistía. Según organizaciones como Foro Penal, eso significa que, aunque hay liberaciones, el problema no desaparece, solo cambia de forma. Ese es el punto que la Organización de las Naciones Unidas pone sobre la mesa. La necesidad de claridad, la necesidad de transparencia, la necesidad de entender exactamente qué está ocurriendo, porque sin eso, cualquier medida pierde fuerza. La desconfianza no surge de la nada von DOS. Durante mucho tiempo, organizaciones internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, procesos judiciales cuestionados y un sistema que no siempre actúa de forma independiente. Por eso, cuando aparece una amnistía, no se interpreta automáticamente como una solución. Es ve analiza. Se cuestiona, se observa con cautela. Y esa cautela es lo que define este momento. Porque hay dos narrativas ocurriendo al mismo tiempo, una que habla de reconciliación, otra que habla de control.
El gobierno presenta la amnistía como un paso hacia la convivencia democrática, como una forma de cerrar un ciclo de conflicto político. Pero del otro lado, organizaciones y familiares de presos ven algo diferente, ven exclusiones, ven limitaciones, ven un proceso incompleto. Y cuando esas dos visiones chocan, la verdad se vuelve más difícil de definir. Mientras tanto, dentro de las cárceles, la situación también refleja esa tensión. Más de 200 presos políticos iniciaron una huelga de hambre tras la aprobación de la ley, exigiendo su liberación y denunciando condiciones precarias. Ese dato cambia completamente la percepción, porque si una ley de amnistía genera protestas dentro de las prisiones, entonces algo no está funcionando como debería. Ese es el tipo de señal que no se puede ignorar, porque muestra que la medida no está resolviendo el problema de fondo. Y eso es lo que preocupa a la comunidad internacional. No solo cuántas personas son liberadas, sino qué pasa con las que quedan. Y qué tipo de sistema permite que esa situación continúe. Ahora, con la Organización de las Naciones Unidas pidiendo más transparencia, el escenario entra en una nueva fase, porque ya no se trata solo de decisiones internas. Se trata de cómo esas decisiones son observadas desde fuera. Y eso aumenta la presión, porque cuando organismos internacionales comienzan a exigir claridad, cada acción pasa a ser evaluada con más detalle, cada liberación, cada exclusión, cada silencio, todo cuenta. Y eso coloca al gobierno en una posición compleja, porque mantener el control interno es una cosa, responder a la presión internacional es otra, y equilibrar ambas no es sencillo. Mientras tanto, el país sigue avanzando dentro de este escenario incierto. Algunas personas recuperan su libertad, otras siguen esperando, algunas celebran, otras desconfían. Y en medio de todo eso, la narrativa sigue abierta, porque aún no hay una conclusión clara, solo un proceso en desarrollo. Un proceso que puede avanzar hacia una solución real o quedarse a medio camino. Y esa es la diferencia que define todo. Porque una amnistía puede ser un punto de partida o puede ser solo una estrategia. Todo depende de cómo se aplique y de qué tan transparente sea. Por eso la intervención de la Organización de las Naciones Unidas no es menor, no es solo una recomendación, es una advertencia, una señal de que lo que está ocurriendo no pasa desapercibido y que el mundo está mirando. Ahora, mientras todo esto sigue desarrollándose, mientras la amnistía avanza, mientras algunos salen y otros siguen esperando, hay algo que empieza a volverse cada vez más claro. Esta ya no es solo una discusión política, ya no es solo una medida legal. Es una situación que está siendo observada desde dentro y desde fuera al mismo tiempo, y donde cada detalle empieza a tener más peso. Porque al final, la pregunta ya no es solo qué está haciendo el gobierno, sino cómo se interpreta lo que está ocurriendo. Y cuando una amnistía genera dudas, cuando no todos son incluidos y cuando la transparencia es cuestionada, la historia deja de ser simple y se vuelve algo mucho más complejo, algo que cada persona empieza a analizar desde su propia perspectiva. Y justamente por eso quiero saber cómo lo estás viendo tú, desde donde estás siguiendo esta situación en este momento. ¿En qué país, en qué ciudad y a qué hora estás viendo este video ahora mismo? Porque cuando un tema como este empieza a generar tantas preguntas, lo más interesante es ver cómo se percibe desde distintos lugares. Te leo aquí abajo, quiero saber desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí ahora mismo.